¿Por qué le apretaste? ¿Para qué le apretabas ahí? Ya, páralo. Un recuento de temas para ver la actividad final, para ver qué relación tiene y cómo la vamos a poder aplicar. Vamos a hablar de ejemplos prácticos donde se observan las leyes de Mendel. Las leyes de Mendel son un conjunto de reglas básicas sobre la transmisión por herencia de las características de los organismos padres a sus hijos. Estas reglas básicas de herencia constituyen el fundamento de la genética. Es por eso que siempre nosotros estamos, ¿por qué nos parecemos a determinados familiares? ¿O por qué somos más parecidos respecto al papá o a la mamá? ¿Por qué genes y características tenemos más predominantes? Dos conceptos importantes que se han estado manejando dentro de este bloque son el genotipo. El genotipo es el genoma específico de una especie que contiene toda la información genética. La información genética de cada uno de nosotros es única, no hay otro individuo con la misma información genética que nosotros. Fenotipo es la expresión del genotipo combinada por otras modificaciones, generalmente debido a factores del medio en el que viven. Comprende características visibles y no visibles de un ser vivo. ¿Sí? Es cuando nosotros tenemos, por ejemplo, que nos tenemos que adaptar a ciertos climas, a ciertas temperaturas, son características que vamos a avanzar. Los procesos de adaptación son importantes. Si se fijan, hay, por ejemplo, dentro de aquí, en Santa Cruz de Miramar, por ejemplo, hay frutas que no se dan. ¿Sí? Si nosotros queremos plantitores que no crecen, si queremos plantar lirios aquí, o alcatraces sobre todo, no crecen. A los buenos sí. Algunas no, pero no crecen, no se dan porque el clima no es apropiado, porque las que crecen muy feas y no se desarrollan, crecen muy chiquitas. Si por ejemplo la labor, no sé si alguien conoce lo que es la labor es una comunidad, ahí es muy fresca, y ahí hay alcatraces y muy bonitas, y la gente ni necesita tanto invertirle para cultivarla. Por ejemplo, aquí hay otra particularidad por ejemplo, cuando hay ciruelas, hay lugares acá para la costa, que ya hay ciruelas en estos lugares, ¿no? Y saben totalmente diferentes. Son características visibles y no visibles de acuerdo a lo que es a la adaptación de medio ambiente. La primera ley de Mendel establece, se llama ley de la segregación. Esta ley establece que durante la formación de los gametos, cada dedo de un par se separa del otro miembro para determinar la constitución genética del gameto. Explicado de otra manera, aquí viene la explicación, presten atención. Dice, si se cruzan dos razas que tienen determinado carácter común y son puros, ejemplo, dos blancos puros, es decir, que todos sus progenitores fueron blancos, ¿sí? Los descendientes tendrán el mismo fenotipo y el mismo fenotipo entre sí, todos serán blancos. Serán iguales en fenotipo a algunos de sus progenitores. Por ejemplo, un hijo igual a su madre. Este último se refiere a que serán iguales en fenotipo solo a uno de sus progenitores. Es un poquito aplicado, no sé si han escuchado de repente los trasplantes. ¿Sí? Cuando alguien va a hacer un trasplante y hace veladura de riñón, hay que ver, se hacen los estudios genéticos, ¿sí? Aquí estamos para ver cuál de ellos es el que es muy genéticamente parecido, ya sea papá, a la mamá o a los hermanos. ¿Sí? ¿Cómo saber si un hijo se va a parecer a ti o a tu esposo? Eso ya depende de la genética de cada Porque a veces salen parecidos a los abuelos o a los tíos. Es que tenemos genes de tienes más genes de papá. El gen de tu papá es un gen muy dominante, pero no sabemos con la persona que te vayas a casar o Pero también se dan otros que se parecen a que hay ahí genes de los dos. No, igualdad de los tíos. Significa que mi hijo se parezca a mi mamá. O a tu papá. Ya ves, de repente tenemos Ay, papá tiene más posibilidades porque yo me parezco a él. Pero también puede ser que a mi mamá. puede ser, de los fíjense que hasta la quinta generación las cosas se Porque de mi tío y luego mi mamá, ellos mi mamá le parece a mi abuela y mi tío se parece a mi abuela. Es que
aquí ya son, aquí acuérdense que hay genes dominantes y hay genes recesivos. Y para nosotros tener eso solamente en cuestión genética. Muchas veces ni nos parecemos a los hermanos, o sea, nos parecemos más a los primos, pero eso ya va a ver la condición genética igual que vaya predominante. Y si puedes hacer para que se parezca. Pues solamente, yo considero que solamente por inseminación artificial se puede modificar algunas cosas genéticas. ¿Por qué? Porque se estudian los espermas, toman el esperma con mejores calidad cromosómica, genética, y lo demás te ayuda más que nada es a evitar enfermedades, porque nosotros también heredamos enfermedades. Eso sí lo tenemos de herencia. ¿Y se dicen con eso? ¿Cómo el de porque se van quitando algunos genes, se pueden hacer manipulaciones genéticas, pero es muchísimo dinero. Muchísimo dinero, pues, usualmente no, usualmente... Pero si todo lo que va a basar en la enfermedad, cuando eso puede ser. Otra cosa, por ejemplo, la determinación del sexo del bebé, se puede manipular genéticamente. ¿Por qué? Porque la mujer solamente va a aportar cromosoma X. El hombre es el que va a aportar cromosoma X y cromosoma Y. En los espermas, ¿sí? El hombre va a determinar en cada esperma si es X o es Y. Si llega un esperma X al óvulo, va a ser mujer. Si llega un esperma Y, va a ser hombre. Pero el hombre es el que decide finalmente el sexo del bebé. Un sexo de un bebé se determina dentro de la unión del óvulo y el esperma. Nosotros lo detectamos hasta los 4 meses, 5 meses que lo podemos que abre los pisitos o a veces no se a veces no se dejan ver, se dice confunden. mi mamá que ella no supo que iba a tener Hasta que no. Hay muchas teorías, muchas cosas que dicen, Maestro, de acuerdo a la forma de la panza, de acuerdo a dice mi prima apenas no dice que es niño, pero dice mi mamá, la mujer la panochilla inflada. Mire, no es tanto eso, sino simplemente que lo que pasa aquí es que no se puede determinar si es un bebé por el tamaño de una pancita o la forma de una pancita, porque las complexión de las personas son diferentes y cada uno siempre cuando estás gatita tienes más panza. dependiendo eso no Que los niños acaban, dicen que así no son los niños, es la alimentación. Porque Hay mi embarazos mamá que son muy complicados, pero pues yo considero que es la dominante. O sea, el sexo de un bebé no se determina lo malo o lo bueno que hay personas que por ejemplo se han sentido mal en el primer embarazo y fue una niña. Hay personas que en el segundo embarazo no les pasó absolutamente nada y fue niña, no tiene que ver nada de eso. dice mi mamá que le dolió más a mi hermano. Ay, mamá, duró como 3 o 4 días así con dolores. El trabajo de parto dura, hay gente que dura menos que otros. Maestro, ¿sí es cierto que cuando te dan comida se arreglan los dolores? Hay las personas parteras utilizaban de repente hierbas para producir dolor. Pero dice que ya que a ella le dieron un jarrón, se la tomó y que se le quitaron. Puede ser, la medicina alternativa es buena, pero por lo regular ya en estructuras pues, no se utiliza tanto. No se debe, nos acostumbramos a usar esta espera no puede aparecer, lo que pasa es que su función es hacer contracción, para que el dolor, la contracción mitigue un poquito y hace que salga el bebé, pero no está haciendo es totalmente, por eso está el medicamento, el hospital y esas cosas. Continuando con esto, dice, ya que por ejemplo se usan dos razas puras, una madre de raza blanca y un padre de raza negra pura, sus hijos serán todos negros. ¿Por qué? Porque el color negro es predominante al color blanco, ¿sí? O sea, cuando hay nada más grande, hay papá moreno, pues va a predominar el color moreno. Solamente que traigan genes, papá moreno, traigan genes, entonces Lo voy a hacer cuando no haya serán todos de tener
predominante blanco. No hay posibilidad de que el hijo sea blanco, pero ojo, los hijos serán negros, pero no negros puros. ¿Por qué? Porque ya vemos que el papá de blanco. Va a ser como el negro deslavadito. Es lo que terminamos a moreno claro, moreno oscuro. Hay varios tipos, se fijan, hay varios tipos de moreno. Porque hay un El negro dice aquí que fenotípicamente ya no va a quedar negro, ¿verdad? Pero fenotípicamente son sus genes son distintos a los padres. ¿Por qué? Porque ya los hijos van a traer genes blancos y genes negros, no van a traer todos los genes del mismo, ya no son puros. ¿Sí? Es lo que pasa. Vamos a ver un ejemplo de lo que es el albinismo, ¿sí? El albinismo se presenta cuando el cuerpo es incapaz de producir o distribuir un pigmento llamado melanina, debido a varios defectos genéticos posibles. Este defecto es la causa de una ausencia parcial o total de la concentración de la piel, el cabello y los ojos. De repente hay gente que es totalmente albina que no tiene color. Pigmentación, no hay color, hay un color muy demasiado blanco. Vamos a ver unos ejemplos. No sé si han visto de repente granjas en animales, en ratones totalmente cueros. También pierden pigmentación. O sea, las personas de piel blanca y no pueden ver su melanina no es tan y luego no tiene tiene que tener ella ciertos cuidados. Las pestañas no es así, tiene algún tipo de síndrome prenatal. Pues es bonito, pero sufren porque a ellos el sol, la noche sí, pero el sol, por ejemplo, ellos no pueden estar expuestos tanto con el esquema. Y todo eso tiene que subir en la noche y que vayan a... Es un poco complicado eso, porque les cambia mucho su entorno. Y más el proceso de adaptación. ¿Sí? Dice, en el hombre el albinismo, que es la falta de pigmentación, es el resultado de dos alelos recesivos y la pigmentación de carácter normal viene determinada por el alelo dominante. Si dos individuos de pigmentación normal de un único albino pueden tener, aquí si se fijan, aquí dice, el albinismo oculocutáneo, las personas afectadas aparecen con cabello, piel y color de iris blanco o rosado, al igual que defectos en la visión. Este tipo de albinismo se debe a través de un proceso recesivo autosómico. Unas personas que tienen albinismo no pueden vivir, lo que estábamos mencionando, producción de falta de la melanina. Aquí tenemos una pigmentación normal de un papá y la pigmentación normal de una mamá. ¿Cómo de dos personas normales puede pasar una persona con albinismo? Si se fijan, aquí tenemos ellos tienen dos genes, gene dominante A y gene recesivo A, ¿sí? Papá y mamá. Resulta ser que en el momento del óvulo y el esperma, cuando se unen, ¿sí? El gen que va predominando es el gen recesivo. ¿Por qué? Tienen la misma posibilidad, porque ambos contienen los dos tipos de genes, el dominante y el recesivo. Entonces resulta que se ve el recesivo y aquí el albinismo se presenta por dos alelos recesivos, o por tanto el hijo albino tiene un fenotipo AA y ha recibido un alelo A en cada uno de sus fenotipos. ¿No es hereditario? Sí, es hereditario. ¿Por qué cuando los personas tienen el tipo de porque tenemos una tarea, es muy importante explicar eso. De repente no es tanto el mismo pues, los factores de RH tiene que ver mucho, porque de repente si nosotros tenemos algo y se dice ahí que no debe de haber familiares directos, o sea, casados o, por ejemplo, esto hablamos ahora un poquito de la hemofilia. Hemofilia se dio mucho en la diabetes, porque por no mezclarse, por ser una raza pura se casaban entre hermanos, entre primos, se
se ocasionaban incesto. Entonces, la consecuencia era que nacían hijos con problemas. Porque, como está pasando aquí, son dos personas que tienen los alelos tanto dominantes como recesivos, entonces los alelos que eran los alelos que son iguales, ¿sí? Los que predominan con alguna deficiencia, con alguna enfermedad, se van a venir al nuevo seno. Entonces va a haber problemas que tienen un problema de coagulación en la sangre, tienen un factor de coagulación que era testosterona. Y eso fue lo que ocasionaba en ciertos puntos que no sobrevivieron a la situación. También vamos a ver lo que es el daltonismo. Acuérdense que confunden los colores. Y son colores muy claros, no voy a confundir. Y son cuestiones de porque dice, y una maestra dice, mira, ese color de que es lo que puede el momento pasar. pero lo bueno que sí, confunda colores parecidos como la segunda ley habla de la segregación de los caracteres y de ahorita me permiten. Dice, cuando dos o más pares de genes son heredados unos de otros y no existe relación entre ellos, entonces el patrón de herencia es un rasgo que no afectará al patrón de herencia de otros. Aquí, por ejemplo, nosotros hablamos de que se combina una flor lila con una flor blanca. Este es lo que se menciona ahí. La letra N mayúscula es el que es dominante, que da el color lila. Y la letra minúscula es el que es recesivo, que da el color blanco. Se fijan, una flor lila heterozigota, es decir, va mezclado tanto el gen recesivo como el gen dominante. Una flor blanco-montigota, es decir, son dos genes recesivos. La flor lila pone un alelo y la blanca pone otra. Por eso tenemos los diferentes tipos de cruzamientos que se van a dar. Se les he mencionado yo que se utiliza mucho en nuestra comunidad cuando se hacen los injertos de yaca, los injertos de mango, tienen esa finalidad. Si no los injertos no sirven, maestra. No es que no sirvan, sino que se busca